Hola, buenos días. Mi nombre es Ignacio Horta, soy pediatra de la Universidad de Chile. Hoy día les voy a hablar de un tema bastante frecuente en servicio de urgencia y en pediatría, que corresponde a lactante menor febril. Bueno, para iniciar, primero tenemos que mencionar que la fiebre es un motivo de consulta muy frecuente en pediatría. Alrededor de un 25 o un 30% de las consultas a nivel de servicio de urgencia y entre un 10 y un 20% en atención primaria. Tenemos que definir la fiebre como una temperatura rectal mayor a 38 grados que se produce por un cambio a nivel de set point hipotalámico. La bibliografía generalmente describe esta temperatura medida a nivel rectal, pero sabemos que por motivos prácticos y en el contexto de que pudiesen ocurrir riesgos o molestias, la temperatura normalmente se mide a nivel axilar. En los menores de 36 meses, el síndrome febril sin foco o la fiebre en general es un desafío para los pediatras por las distintas presentaciones clínicas que pueden presentar los niños. Generalmente, la fiebre va a ser de etiología viral y en un gran porcentaje de esto va a tener un curso autolimitado en el tiempo. Pero tenemos que tener presente que hay un grupo de mayor riesgo de desarrollar infecciones bacterianas graves y este corresponde al grupo de los niños lactantes menores de 90 días de vida. Es importante entonces enfatizar estrategias para poder identificar quiénes de estos niños que nosotros vamos a atender en el servicio de urgencia o en nuestra consulta van a tener un bajo riesgo de desarrollar una infección grave y a su vez quiénes van a tener un alto riesgo y de esta forma poder tener un mejor uso de antibióticos y poder darle una mejor conducta terapéutica. Definimos entonces síndrome febril sin foco a la enfermedad febril aguda sin causa evidente después de una adecuada anamnesis y un examen clínico minucioso. Entre un 25 a un 40% de los niños menores de 3 meses se va a presentar sin foco al momento de la consulta en el servicio de urgencia. Ahora, las distintas causas, como ya lo habíamos mencionado, pueden existir causas bacterianas que van desde un 8 hasta un 30% según las distintas publicaciones, donde la más frecuente es la infección del tracto urinario, pero también pueden estar en un contexto de una meningitis bacteriana aguda, una bacteriemia oculta, neumonias, infecciones articulares de piel y de partes blandas. Infecciones que se han ido modificando en la era post-vacuna, posterior a la introducción de la vacuna contra el hemófilos influenza tipo B y la vacuna neumocócica. Es importante destacar también que las infecciones bacterianas deben ser un diagnóstico etiológico microbiológico. Ahora, recalquemos también que de todas las causas de síndrome febril sin foco y de las causas infecciosas, entre el 70 al 90% de estos van a ser infecciones de etiología viral. Pudiesen haber también otras causas no infecciosas, sobreabrigo, fiebre post-sed, alteraciones metabólico-endocrinos, sobre todo en la edad de recién nacido. También debemos definir infección bacteriana invasiva como el aislamiento de una bacteria patógena en un líquido que normalmente es estéril, ya sea la sangre, líquido cefalorraquídeo, pleura y líquido articular. Y una infección bacteriana potencialmente grave que, además de las infecciones bacterianas invasivas, también está la infección del tracto urinario y las gastroenteritis agudas bacterianas en menores de 3 meses, donde, como ya habíamos mencionado, la más frecuente es la ITU. Y por último definimos también bacteriemia oculta, que es la identificación en sangre de un patógeno bacteriano en un paciente con síndrome febril sin foco y que normalmente luce de buen aspecto, con un triángulo de evaluación pediátrico normal. La prevalencia de bacteriemia oculta en lactantes mayores de 3 meses es inferior al 1% en lactantes con síndrome febril sin foco y con buen estado general, y esto disminuye de forma considerablemente a mayor edad. Bueno, y entonces, ¿cómo nos enfrentamos a un lactante menor febril? A menor edad va a existir un mayor riesgo de infección bacteriana grave. En los primeros meses de vida, la inmadurez del sistema inmune lleva a un déficit en la opsonización, en la función macrofágica y en la actividad de los neutrófilos. Y hasta los 2 años, la producción de IgM y IgG específica frente a algunas bacterias capsuladas no es adecuada. Si además a esto le sumamos que los programas de inmunización, de vacunación activos requieren un esquema primario que generalmente no está completo hasta los 6 meses, hablamos de que estos niños tienen un mayor riesgo de desarrollar infecciones bacterianas graves. ¿Ya? Por lo tanto, se han dividido a los pacientes con síndrome febril sin foco en 3 grupos para poder estratificarlos y tener un manejo más adecuado según su distinta respuesta inmune,
según las distintas etiologías que pueden producir infecciones bacterianas, según el riesgo que puedan conllevar tener una infección bacteriana grave y según las manifestaciones clínicas que va a presentar el paciente. Por lo tanto, dividimos a los lactantes en 3 grupos: menores de 30 días, que corresponde al grupo de los recién nacidos, lactantes entre 30 y 90 días de vida, y los mayores de 3 meses hasta los 36 meses. Importante también destacar que el riesgo de una infección bacteriana grave, que es el miedo que nos produce a nosotros al momento de atender el servicio de urgencia, va a variar y va a ir disminuyendo a medida que el paciente va aumentando su edad. Con respecto a la etiología, podemos ver en esta tabla, que es sacada de la revista chilena de pediatría del año 2015, una publicación del Hospital Clínico Roberto del Río de un seguimiento de 550 niños menores de 3 meses con el diagnóstico de ingreso hospitalizados por un síndrome febril agudo, en donde pueden ver indicado en rojo que la mayor cantidad de niños hospitalizados por esta causa fue secundario a una infección urinaria, que era lo que ya habíamos mencionado. En esta tabla también podemos observar que la causa más frecuente por la cual los niños consultaron en el servicio de urgencia por un síndrome febril agudo sin foco fue la causa viral, una virosis respiratoria alta, y de las causas bacterianas la más frecuente fue la infección del tracto urinario con un 7.4%, seguido en un menor porcentaje de neumonias, meningitis, fiebre por vacuna, entre otros. Bueno, ¿y cuáles son los agentes más frecuentes relacionados a síndrome febril sin foco? La mayoría de los lactantes con síndrome febril sin foco tienen infecciones virales, entre un 70 a un 90%. Las más frecuentes por rotavirus, virus respiratorio sincicial y enterovirus. Otros lactantes pueden presentar foco evidente, por lo que no son relevantes estos virus en esta presentación, pero cabe mencionar al rinovirus, la influenza A, B, parainfluenza y adenovirus. Ahora, con respecto a las causas bacterianas, las infecciones bacterianas graves, las más frecuentes son causadas por E. coli y Strepto grupo B en el grupo neonatal y sobre todo en los menores de 3 meses. Importante destacar que el uso de profilaxis intraparto para la prevención de la sepsis por Strepto grupo B ha provocado una disminución importante en la prevalencia de infecciones por este agente, por lo que actualmente la Escherichia coli es el agente más documentado en este grupo etario. Pero también tenemos que tener presente otros tipos de bacterias como Listeria, poco frecuente, Klebsiella, Salmonella, Staphylococcus y Haemophilus influenza B en pacientes no vacunados. En lactantes mayores, la etiología se mantiene de forma similar, estando presente entonces bacterias capsuladas y con menor prevalencia de las bacterias asociadas a sepsis neonatal, Strepto grupo B, coli y listeria. Iniciamos entonces con el primer grupo, que son los recién nacidos menores de 30 días. El mensaje más importante en este grupo es que todos los menores de un mes que presenten fiebre con o sin foco debe ser una alarma de una eventual infección grave. En los menores de 30 días, entonces, debemos reconocer que es un grupo especial de la población debido a que existe un sistema inmune que aún no está desarrollado completamente y además la evaluación clínica es difícil. Los scores para categorizar a estos niños en bajo o alto riesgo de infección bacteriana grave no tienen una sensibilidad y una especificidad tan alta, y los riesgos de infección bacteriana grave van a variar según puede evidenciar en la diapositiva. El manejo entonces en este grupo es estándar, en donde todos los niños menores de 29 días de vida con más de 38 grados de temperatura van a ser hospitalizados, y antes de su hospitalización debe realizársele una analítica sanguínea que cuente al menos con un hemograma para poder evidenciar el recuento de glóbulos blancos, una PCR, y se deben realizar cultivos, 2 hemocultivos de sangre periférica, un examen de orina que incluya seguimiento de orina y urocultivo. Debe realizarse sí o sí una punción lumbar para extracción del líquido cefalorraquídeo, en donde se tiene que evaluar Gram citoquímico y obviamente cultivo, y luego de forma precoz se va a iniciar
terapia antibiótica vía asociada, la cual se va a mantener por al menos 48 horas hasta tener el resultado de los cultivos. Entonces, ¿en todos los lactantes menor de un mes con fiebre iniciamos antibiótico de entrada? Sí, todo menor de un mes debe ser hospitalizado porque tiene mayor riesgo de infección bacteriana grave y puede tener un deterioro clínico más rápido. Además que no existen criterios de laboratorio que nos permitan descartar con seguridad que no tenga una infección bacteriana grave. El estudio ya lo he mencionado, importante destacar que si además el paciente eventualmente evoluciona con clínica respiratoria, se debe realizar una radiografía de tórax y aspirado nasofaríngeo. Solamente se sospecha de compromiso respiratorio clínico. Los parámetros de laboratorio van a variar según el tiempo de evolución de la fiebre y van a tener mayor sensibilidad a medida que pasan las horas. Entonces, en este grupo, como síntesis, el inicio del tratamiento antibiótico es una urgencia y no se debe retrasar por la toma de muestras de exámenes. Dentro de las opciones que tenemos, existe la ampicilina y la gentamicina de forma endovenosa y también ampicilina asociada a cefotaxima endovenosa, si es que sospechamos de que puede haber algún grado de compromiso meningio dado la buena penetrancia a nivel del sistema nervioso central de la cefotaxima. Continuamos con el siguiente grupo, que son los lactantes de 30 días de vida hasta los 3 meses. En la década de los 80, todo lactante febril menor de 3 meses perteneciente a este grupo era hospitalizado, evaluado por sospecha de sepsis y tratado con antibióticos endovenosos hasta tener el resultado de los cultivos. Pero a finales de los 80 y comienzos de los 90 aparecen distintos criterios que engloban tanto los antecedentes del paciente como datos semiológicos y resultados de exámenes complementarios realizados al momento de la evaluación y que permiten clasificar a estos pacientes en distintos riesgos de desarrollar infecciones bacterianas graves. Es así como permite identificarlos y clasificarlos en un alto y bajo riesgo de desarrollar la infección, y esto nos ayuda a poder definir distintas opciones terapéuticas para cada grupo y de esta forma también poder reducir el número de hospitalizaciones innecesarias que se realizaban antes, y también poder tomar la decisión de, en el fondo, quiénes van a poder ser manejados de forma ambulatoria. Aunque la incidencia de infección bacteriana grave es baja entre los niños de bajo riesgo, este riesgo no se reduce a cero. Dentro de estos criterios existen los criterios de bajo riesgo de infección bacteriana grave. Tenemos los criterios de Rochester, Filadelfia, Boston y Pittsburgh, y dentro de los cuales la gran mayoría incluyen los mismos parámetros: antecedentes, examen físico, exámenes de laboratorio y otros marcadores. Dentro de los antecedentes, a términos común, podemos destacar que el paciente haya sido recién nacido de término, que haya sido sano, que no haya tenido enfermedades crónicas diagnosticadas en este periodo de tiempo, que no haya tenido que estar más tiempo hospitalizado que la madre al momento de nacer, que no haya tenido hospitalizaciones previas en el periodo antes de la consulta y que no haya recibido tratamiento antibiótico previo o que no esté recibiendo en el momento de la consulta. Al examen físico, que tenga un triángulo de valoración normal, o sea que el examen físico esté normal y que además luzca bien, que el hemograma, la gran mayoría, va a mantener glóbulos blancos bajo 15.000 y más de 5.000, en el fondo que no tenga ni neutropenia ni leucocitosis, que la orina completa esté normal, el sedimento de orina, ¿ya? Los criterios de Rochester no incluyen punción lumbar. Filadelfia, Boston y Pittsburgh sí, en donde obviamente el líquido tiene que estar normal. Distintas clasificaciones, pero en general bajo 10 leucocitos por campo. Incluyen también la PCR, Rochester, y la radiografía de tórax no se realiza de rutina solamente si es que existe sintomatología respiratoria o sospecha según los exámenes de laboratorio. Con respecto a los parámetros de laboratorio, podemos mencionar la PCR, que es un examen que está de fácil acceso en los servicios de urgencia y en los hospitales. Es un examen, es un parámetro que se eleva tanto en infecciones virales como bacterianas, por lo tanto no nos permite hacer un diagnóstico etiológico. Inicia su aumento entre las 6 y las 12 horas de iniciado el cuadro infeccioso y se duplica cada 8 horas.
alcanzando un pic a las 48 horas y normalizándose entre el tercer y el séptimo día de tratamiento adecuado o de evolución natural de la enfermedad. Generalmente su utilidad está limitada a las primeras 12 horas, pero sí es un buen marcador de evolución. La interpretación va a variar según los distintos laboratorios donde se procese la muestra. Bajo 20 miligramos por litro podemos considerar que la causa de la fiebre es una patología banal, aunque pudiese ser una PCR tomada de forma precoz antes de las 6-12 horas de iniciada la infección. Entre 20 y 70 miligramos por litro hablamos de que existe una infección localizada, pero es terreno de nadie. Pudiese ser una infección viral, pero también puede ser una infección bacteriana en evolución. Y sobre 70 miligramos por litro es muy probable que la causa de la fiebre sea una infección bacteriana grave. Con respecto a la procalcitonina, es un examen que nosotros actualmente no contamos en el Hospital de Puerto Montt, pero sí la tienen en otros centros. Está normal en cuadros virales y en procesos inflamatorios no infecciosos, por lo tanto, una procalcitonina elevada nos podría sugerir sepsis o etiología bacteriana. No hace diagnóstico etiológico al igual que la PCR, pero sí orienta. Aumenta en infecciones bacterianas de forma más precoz que la PCR, ya elevada entre las 3 y las 4 horas, alcanzando un pic a las 6 horas y una meseta a las 12, y descendiendo también de forma más precoz entre las 48 y 72 horas de tratamiento adecuado y o mejoría clínica. Entonces, a continuación podemos ver un algoritmo que clasifica a los niños entre 30 y 90 días de vida con fiebre sin foco según su estado general. Si el paciente presenta buen estado general al momento de la atención, será evaluado con analítica sanguínea, hemograma, PCR, y además se tomará una orina completa con urocultivo y 2 hemocultivos. Según estos exámenes de sangre, sus antecedentes y su condición clínica, vamos a poder catalogarlo según bajo riesgo o alto riesgo de infección bacteriana grave. Esto según los criterios mencionados anteriormente. Y de esta forma, si el paciente cumple criterios de bajo riesgo de infección bacteriana grave y además los padres cuentan con un buen nivel de alarma y un buen acceso a un centro de salud cercano, el paciente pudiese seguir control de forma ambulatoria, ¿ya? En donde obviamente debemos realizar un seguimiento de sus cultivos tomados al momento de la evaluación. De lo contrario, el paciente deberá ser internado. Y también, si el paciente, posterior a la evaluación de la analítica sanguínea, observamos que no cumple los criterios de bajo riesgo, o sea, tiene un alto riesgo de infección bacteriana grave, este paciente debe ser hospitalizado, se le debe realizar una punción lumbar para extracción de líquido cefalorraquídeo y además una radiografía de tórax si es que en el hemograma presenta más de 20.000 glóbulos blancos o hay sospecha clínica, aunque sea dudosa, de una infección respiratoria tipo neumonía. Y a estos pacientes, obviamente, al momento de hospitalizar, le iniciaremos tratamiento antibiótico. De los pacientes que hablamos anteriormente, eran pacientes que tenían un buen estado general, fiebre sin foco, pero que los clasificábamos en bajo o alto riesgo de infección bacteriana grave. Por el otro lado, a mano derecha del algoritmo, podemos observar los pacientes que no se ven bien, aquellos que tienen aspecto tóxico, ¿ya? Y a estos pacientes obviamente vamos a hospitalizarlos, vamos a realizarle la análisis sanguínea, vamos a tomar cultivos, urocultivo, 2 hemocultivos y líquido cefalorraquídeo y luego iniciar tratamiento antibiótico. ¿Qué pacientes son los que habitualmente no se ven bien? Los que pueden tener alguna alteración en la vía aérea o puede verse comprometido su nivel de conciencia producto de dificultad respiratoria, que haya alteración en la ventilación, taquipnea o signos profundos de dificultad respiratoria, que haya una alteración a nivel de su circulación. Recordar que la taquicardia es un signo precoz de shock y la hipotensión es un signo tardío de sepsis en los infantes y secundario shock, ¿ya? Que haya una alteración del estado neurológico o que a nivel de la piel, por ejemplo, haya lesiones petequiales o purpúricas secundarias de sepsis o meningococcemia. Entonces, en este grupo, cuando realizamos punción lumbar, discutida, pero en general debe realizarse en todo menor de un mes, que es el grupo anterior, entre 30 y 90 días, que tengan alto riesgo de infección bacteriana,
o que tengan compromiso del estado general, o sea, un aspecto tóxico, y en aquellos que hayan presentado hemocultivos positivos que se hayan tomado porque, por ejemplo, presentaban bajo riesgo de infección bacteriana, se tomaron hemocultivos, se fueron a su casa y el hemocultivo apareció positivo, por ejemplo, a las 13 horas para algún agente bacteriano. Con respecto a la radiografía de tórax, ya habíamos mencionado que debe realizarse en caso de que haya clínica respiratoria y leucocitosis mayor a 20.000 glóbulos blancos por campo. Y la orina más el urocultivo, importante mencionar que entre un 20 o un 50% de los niños pequeños con ITU pueden tener un seguimiento de orina normal. Por lo tanto, a todos ellos, independientemente del resultado de la orina completa, debe solicitarse un urocultivo. A modo de resumen, entonces, en este grupo, no todos los lactantes van a recibir tratamiento antibiótico empírico inicial. Podemos manejar entonces de forma ambulatoria aquellos que tengan bajo riesgo de infección bacteriana grave, que tengan buen estado general, sin signos de infección, sin antecedentes de importancia y que sus exámenes sean normales. A todos estos pacientes recordar que se les debe realizar 2 hemocultivos más urocultivo. Discutido también en lactantes mayores de 2 meses como un estado general y probable ITU, no es necesario realizar punción lumbar, pudiese indicarse tratamiento ambulatorio si es que el seguimiento está asegurado. ¿Ya? No olvidar rescatar el resultado de los exámenes tomados, los cultivos, hemocultivo y no completa a las 24 y a las 48 horas para poder evidenciar el resultado. Y entonces los que sí van a recibir antibiótico son los pacientes de alto riesgo de infección bacteriana grave que presenten un estado crítico, aspecto tóxico, y a ellos los vamos a hospitalizar e iniciar tratamiento antibiótico de forma precoz. Debemos cubrir al menos el 90% de los microorganismos probablemente involucrados con el esquema antibiótico empírico. Luego esto debemos reevaluarlo a las 48-72 horas y según el resultado de los cultivos y la evolución clínica podemos adecuar o suspender el tratamiento antibiótico. Según el agente bacteriano aislado, vamos a poder identificar una sensibilidad y vamos a poder tener un foco de infección y esto nos va a permitir utilizar un antibiótico que sea más efectivo, de menor toxicidad y de menor costo. Un esquema recomendado para pacientes entre 30 y 90 días con riesgo de infección bacteriana grave corresponde a amoxicilina y alguna cefalosporina de tercera generación como ceftriaxona o cefotaxima, siempre endovenosos. Si no podemos descartar una infección del sistema nervioso central, debemos indicar antibióticos en dosis meningia. Solo las dosis meningia podrán reducirse una vez que tengamos el GRAM y los cultivos negativos. En este estudio, en menores de 3 meses se evaluaron distintos parámetros clínicos y de laboratorio para evaluar si es que se podía predecir una infección bacteriana seria en niños que se hospitalizaban por síndrome febril sin foco. Las conclusiones fueron que no fue posible establecer parámetros ni clínicos ni de laboratorios que pudiesen identificar el riesgo de una infección bacteriana severa o grave. Aún sí siguen siendo útiles como indicadores de bajo riesgo, pero no existen como indicadores de alto riesgo. Por lo tanto, es necesario contar con otros elementos clínicos y laboratorio que sí nos permitan identificar este riesgo de infección. Y por último, el tercer grupo son los lactantes entre 3 meses y 36 meses. En este grupo, las infecciones bacterianas graves severas son menos frecuentes, pero aún siguen siendo de alto riesgo. Un niño con síndrome febril sin foco a esta edad y con buen estado general difícilmente puede presentar una enfermedad grave. La mayoría de las infecciones bacterianas pueden ser identificadas por la anamnesis y el examen físico pudiendo identificar un foco. Importante siempre descartar infecciones del tracto urinario, bacterias ocultas y neumonias. En general no son necesarios muchos exámenes complementarios ya que el examen físico a esta edad es más informativo. Con respecto a algunas infecciones bacterianas, es importante destacar que en la era post-vacunación meningocócica y Haemophilus influenza tipo B, la prevalencia de estas infecciones ha disminuido de forma considerable. Es así como podemos ver distintas cortes que publican la prevalencia de bacteremia por neumococo posterior a la introducción de la vacuna contra este microorganismo y la tasa es bastante baja, entre un 0,25% hasta un 0,9%. Por lo tanto, el riesgo de desarrollar una enfermedad neumocócica si el lactante se encuentra vacunado es bastante baja.
En este grupo entre 3 y 36 meses, la infección bacteriana grave más frecuente sigue siendo la ITU. Nuevamente, según este algoritmo, vamos a dividir a quienes se encuentran bien y a quienes van a presentar aspecto tóxico. De los que se encuentran bien, si los pacientes consultan sin foco pero tienen menos de 39 grados y tienen un buen aspecto general, pueden permanecer en seguimiento ambulatorio, y de persistir la fiebre luego de 24 a 48 horas de evolución, debemos descartar con una orina completa más urocultivo que no esté cursando con una infección del tracto urinario bajo. Si el paciente se ve en buen estado general pero presenta más de 39 grados, lo primero que tenemos que hacer es evaluar si es que puede tener un seguimiento adecuado y asegurado. Si es así y el paciente tiene menos de 24 o 48 horas de evolución con fiebre, más de 39, pero se ve bien, podemos controlarlo de forma ambulatoria. Si el paciente tiene más de 24 o 48 horas de evolución y más de 39 grados, debemos siempre descartar una infección urinaria. Si el examen de orina sale patológico, trataremos la causa como corresponde con antibióticos vía oral y rescataremos los cultivos para ajustar el tratamiento si es que corresponde. Si la orina completa nos sale alterada, nos sale normal en un paciente que tiene más de 24 o 48 horas de evolución, debemos controlar un hemograma con PCR, y esto nos va a poder ayudar a identificar nuevamente a nuestros pacientes si es que presentan bajo riesgo de infección bacteriana grave o alto riesgo. Si el paciente presenta bajo riesgo de infección bacteriana grave, puede seguir de forma ambulatoria su control. Si el paciente presenta un alto riesgo, debe ser hospitalizado. Y de la misma forma, los pacientes que presenten aspecto tóxico deben ser hospitalizados y realizar el mismo procedimiento que corresponde a los del grupo anterior, vale decir, controlar parámetros inflamatorios, hemograma PCR, cultivos, en búsqueda de un foco, en búsqueda de la etiología. Es importante destacar que los que se encuentran en bajo riesgo van entonces siempre a ser los que presenten un buen estado general, que presenten menos de 10 puntos en la escala YOS, sin antecedentes patológicos, sin compromisos inmunológicos, con programa de vacunación al día, con menos de 39 grados de fiebre y menos de 24 a 48 horas de evolución. Ahora, esta escala, ¿qué es lo que evalúa? Clasifica a los pacientes en normal, alteración moderada o alteración grave según la puntuación, y vamos a evaluar la calidad del llanto, la interacción con los padres, el estado de sueño-vigilia, la coloración de la piel, el estado de hidratación y la respuesta social. ¿Ya? Vale decir, es una forma bastante similar de lo que se realiza al realizar la evaluación, valga la redundancia, del triángulo de valoración pediátrica, cómo luce el paciente. Este es un esquema que muestra en el fondo distintas sugerencias antibióticas según el microorganismo aislado en los distintos cultivos, y propone días de tratamiento. Los días de tratamiento son obviamente ajustados según la condición clínica del paciente, según su respuesta, según su evolución. A modo de terminar, entonces, podemos concluir que el síndrome febril sin foco es un motivo de consulta bastante frecuente en pediatría. Debemos saber identificar quiénes van a tener bajo o alto riesgo de infección bacteriana grave. El manejo siempre va a ser según grupo etario: menor de 30 días, entre 30 días y 3 meses, y los mayores de 3 meses hasta 36 meses. Siempre un recién nacido febril menor de 30 días debe ser hospitalizado porque es una urgencia antibiótica por el alto riesgo de infección bacteriana grave. Y si es que tenemos una duda diagnóstica, mejor derivar. Muchas gracias por su atención.